Saludos, mi nombre es Kevin Obando y voy a hablarles sobre la introducción a las estructuras. Las estructuras pueden definirse como un conjunto de elementos estructurales que se conectan entre sí, con determinado arreglo para resistir cargas y a la vez cumplir con una o varias funciones específicas de uso humano. En general, las estructuras alojan personas o productos esenciales, por lo que se requiere que sean capaces de resistir cualquier carga probable en su vida útil, con un margen de seguridad apropiado. Para que una estructura se considere bien diseñada, la seguridad no debe comprometer la funcionalidad ni la estética. El análisis estructural es el conjunto de procedimientos que, por medio del uso de las ecuaciones de equilibrio de la estática y de la relación fuerza de formación de los materiales, permiten la fuerza y los esfuerzos en cualquier punto de cualquier elemento estructural. Existe una diferencia fundamental entre el análisis y el diseño estructural. En el análisis estructural se determinan las cargas internas que actúan sobre los elementos, mientras que en el diseño se usan dichas cargas para determinar los refuerzos necesarios para resistirlas. En general, la distribución de las fuerzas en un análisis estructural dependerá de las dimensiones y refuerzos en los elementos estructurales, por lo que previo al análisis es necesario tener al menos secciones y refuerzos estimados o predefinidos. Buenas tardes, mi nombre es Johnny Miguel Santana y en el día de hoy le voy a hablar de la clasificación de las estructuras. Para un ingeniero estructural es importante reconocer los distintos tipos de elementos que componen una estructura y ser capaz de clasificar las estructuras de acuerdo con su función y su forma. Antes de hablar de la clasificación de las estructuras, tenemos que conocer los elementos estructurales. Los elementos estructurales más comunes son los que presentamos a continuación. Los elementos estructurales sometidos a una fuerza de tensión suelen denominarse tensores o puntales. Debido a la naturaleza de la carga descrita, estos elementos tienden a ser delgados y suelen elegirse a partir de barras, varillas, ángulos o canales. Como vemos en la imagen, aquí tenemos un techo sostenido por tensores de barra. Las vigas. Por lo general, las vigas se usan principalmente para soportar cargas verticales. Con frecuencia se clasifican según la forma en que están apoyadas. Viga simplemente apoyada, viga en voladizo, viga fija y viga continua. Las vigas se diseñan en principio para resistir momentos de flexión. Sin embargo, si una viga es corta y soporta grandes cargas, la fuerza cortante interna puede llegar a ser bastante grande y regir el diseño de la viga. Columnas. Los elementos que generalmente son verticales y resisten cargas de compresión axial se conocen como columnas. Tipos de estructuras. La combinación de los elementos estructurales y los materiales de que están hechos se conoce como sistema estructural. Si se clasifican por la complejidad de su análisis de fuerzas, los tipos básicos de estructuras son los siguientes. Las armaduras. Las armaduras consisten en elementos delgados, por lo general colocados en forma triangular. Las armaduras planas se componen de elementos ubicados en el mismo plano y se utilizan para el soporte de puentes y techos. Las armaduras especiales tienen elementos que se extienden en 3 dimensiones y son adecuados para grúas y torres. Una de las principales ventajas de las armaduras en comparación con una viga es que utiliza menos material para soportar una carga determinada. Además, una armadura se construye a partir de elementos largos y delgados, que pueden colocarse de varias formas para soportar una carga. Cables y arcos. Los cables son flexibles, soportan cargas en tensión y se utilizan como soporte en puentes. Cuando se usa para estos fines, el cable tiene ventajas sobre la viga y la armadura. Dado que los cables siempre están en tensión, no se volverán inestables ni se colapsarán de manera súbita. El arco logra su resistencia en compresión, puesto que tiene una curvatura inversa a la de los cables. Sin embargo, el arco debe ser rígido a fin de mantener su forma, lo que se traduce en cargas secundarias, que involucran fuerzas cortantes y de momento que deben considerarse en su diseño. Los marcos se suelen usar en edificios y están compuestos por vigas
y columnas conectadas rígidamente o medianamente articuladas. Los marcos se extienden en 2 o 3 dimensiones. La carga en un marco ocasiona flexión de sus elementos. Estructuras superficiales. Una estructura superficial está hecha de un material que tiene un espesor muy pequeño en comparación con sus otras dimensiones. Se les llama tensoestructura cuando el material es muy flexible y puede tomar la forma de una tienda de campaña o una estructura inflada con aire. Las estructuras superficiales también pueden estar hechas de un material rígido, como concreto reforzado. En tales casos pueden tener la forma de placas plegadas, cilindros, y reciben el nombre de placas delgadas o cascarones. Estas estructuras actúan como cables o arcos, puesto que soportan cargas, sobre todo en tensión o compresión, y experimentan muy poca flexión. Existen otros tipos de clasificación de las estructuras, como podemos ver en la imagen. Se pueden clasificar por su configuración externa, por sus elementos resistentes, por sus esfuerzos internos dominantes y por sus condiciones de vínculo. El análisis estructural. El análisis estructural es la parte de la mecánica que estudia las estructuras, consistiendo en la determinación de los esfuerzos y deformaciones a que pueden sometidas por la acción de agentes externos, cargas gravitatorias, fuerzas sísmicas, de viento, variaciones, etc. El análisis estructural es el proceso de cálculo y determinación de los efectos de las cargas y las fuerzas internas en una estructura, edificio u objeto. El análisis estructural es particularmente importante para que los ingenieros estructurales se aseguren de comprender completamente las rutas de carga y los impactos que las cargas tienen en su diseño de ingeniería. El procedimiento de análisis puede resumirse en los siguientes pasos. Se concibe espacialmente la estructura. Deben definirse arquitectónicamente los espacios y sus usos. Por esta razón, lo primero que se debe conocer de una estructura a analizar es su forma y su función. Se estudian y se estiman las cargas que se supone actuarán sobre la estructura durante toda su vida útil. Se predefinen o predimensionan los elementos estructurales y sus refuerzos. Esto se hace fundamentado en la experiencia. Cuando el ingeniero tiene poca experiencia en el cálculo de estructura, la diferencia entre lo asumido en un principio y lo determinado en el diseño puede ser muy grande. Sin embargo, a medida que se realizan las iteraciones de proceso análisis-diseño, la diferencia entre lo asumido y lo requerido tiende a cero. Un diseño estructural se considera satisfactorio cuando los requisitos de resistencia, estabilidad y rigidez de todos los elementos estructurales igualan o superan lo requerido por el análisis. Se aplican las ecuaciones de la estática y de las leyes fuerza de formación de los materiales, que constituyen los elementos para determinar las fuerzas internas y deformaciones en todos los elementos estructurales. Gracias por su atención.